Buenos días, Juan Roberto, Azul, Maite, Gretel, Rubí, José Manuel, José Julián. Vamos a esperar unos minutos para que se conecten el resto de sus compañeros y en un momento iniciamos con la clase. Bueno, jóvenes, vamos a dar inicio con la clase. Vamos a pasar a los ejemplos. Vamos a continuar realizando operaciones de resta de términos semejantes y vamos a hacer más ejemplos. Ayer vimos algunos y hoy vamos a hacer más ejemplos de resta de términos semejantes. Entonces vamos a pasar al ejemplo número 1. En este ejemplo vamos a tener 14x menos 7x. ¿Sí? Bueno, realicen las operaciones en su cuaderno y ahorita me anotan su respuesta en el chat. Son como los ejemplos de ayer. En este caso son restas. ¿Por qué? Porque tenemos términos algebraicos con diferentes signos. Entonces tienen un minuto para resolverlo y ahorita me anotan su respuesta en el chat. Bueno, ahí. Tenemos que acomodarlos en forma de una columna. Primero vamos a colocar el término algebraico con el coeficiente numérico más alto, que en este caso era 14x. Bueno, ahí antes tendrían que haber agregado los exponentes a cada letra que le faltara, en este caso la x. Entonces tenemos 14x1. Y abajo el coeficiente, el término con el coeficiente numérico más bajo, que en este caso es 7x1. Ahora aquí, recuerden que a cada término algebraico debe tener su signo. Los positivos también tienen que agregárselo para saber qué operación vamos a realizar, si es operación de suma o de resta. Entonces ahí, comparando los signos de los términos algebraicos, sabemos que es una resta. Entonces vamos a identificar el coeficiente numérico de mayor valor, en este caso el 14. ¿Por qué? Porque ese nos va a determinar el signo del resultado, que en este caso sería positivo. Ya que tenemos el signo, procedemos a restar y sería 7x1. Y ese sería el resultado, 7x1. Entonces son correctas las respuestas de José Manuel, Álvaro y Gretel. Entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo.
como ellos tienen libre, no trabajan, pues ellos despejan a su manera y no ponen la música para ellos, lo ponen para los vecinos, para que la gente se dé cuenta que están muy gustosos y que tienen, que tienen para, dinero para organizar fiestas y son gustos que ellos pueden. ¿Okay? Entonces, es un test. Este test tiene que ver con la situación de la empatía que podemos guardar con nuestros. Resuelvan el siguiente ejemplo, como les repito, y me anotan su respuesta ahorita en el chat. Tienen 1 minuto. Bueno, aquí vamos a resolver este ejemplo. Este ejemplo involucra de restas. En este ejemplo se involucran únicamente sumas, ¿sí? Estos son sumas. Aquí faltaba agregar en la primera columna los signos positivos, ¿sí? Entonces procedemos a realizar las sumas. En la primera columna hacen sumas, porque tenemos signos iguales. Entonces aquí en la primera columna el resultado sería 6x1. Hay que agregar los elementos que hagan falta en cada letra. En la segunda columna al primer término le faltaba el coeficiente 1 y también a cada y les faltaba el coeficiente 1. Aquí tenemos otra suma. ¿Por qué suma? Porque tenemos signos iguales. Entonces el resultado va a llevar el signo el signo que tienen en común los números, que en este caso sería menos. Después sumamos los dígitos, sería 4y1. En la tercera columna, de igual manera tenemos una suma porque tenemos el mismo signo. Entonces el signo que tienen en común es positivo. Y 3 más 2, 5z1. ¿Sí? Entonces, ¿es correcto tus resultados, José Manuel? ¿Sí? ¿Alguien obtuvo otros valores? ¿Dudas sobre este ejemplo? Bueno, vamos a pasar al segundo ejemplo, si no hay ninguna duda. Sí, jóvenes, no se preocupen. Con la práctica van a dejar de cometer ese tipo de errores.
Pero recuerden que probablemente si omiten una letra, un número o algún exponente, probablemente tengan todo el problema equivocado. Entonces aquí presten un poquito más atención a las letras y a los exponentes. Bueno, tenemos este segundo ejemplo. Realicen ya sea sumas o restas y ahorita me anotan su respuesta en el chat. Tienen 2 minutos para este ejemplo. Bueno, jóvenes, ahí en base... creo que el Gretel y José Manuel tienen errores en sus dos respuestas. Algunos valores están correctos y otros están equivocados. Vamos a empezar por la primera columna. Aquí en la primera columna, recuerden que si un término algebraico no tiene su signo, se asume que son positivos, ¿sí? Les repito, cuando un término algebraico no tiene asignado un signo, significa que es positivo. Por lo tanto, aquí tendríamos que agregárselo solamente para confirmar que sea una suma, ¿sí? Entonces, aquí es una suma. ¿Por qué? Porque tenemos los mismos signos, que es positivo. Recuerden que si un número o término algebraico no tiene asignado signo, se asume que es positivo, como es en este caso. Entonces, aquí el resultado sería, aquí faltaban también los exponentes. Entonces, aquí sería 3 y 4 sería 7. R1, ¿sí? Entonces, ahí, José Manuel, tú ahí la hiciste o la confundiste con una resta, creo. O no sé por qué obtuviste 4. Gretel sí lo hizo correcto. Tiene correcto su resultado. En la segunda columna, ahí ya tenemos los signos. No hay que agregar nada de signos, únicamente los exponentes a cada letra. Ahora aquí, observen que aquí tenemos signos diferentes. Por lo tanto, esto es una resta. Vamos a identificar cuál es el coeficiente de mayor valor, que en este caso era el 5.
positivo. Por lo tanto, el resultado va a tener un signo positivo. Y ahí 5 menos 3 nos daría como resultado 2 u 1. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a la tercera columna. En la tercera columna nuevamente tenemos signos diferentes, por lo tanto esto se considera como una resta. Vamos a identificar después el coeficiente de mayor valor, que es el 6, pero es negativo, por lo tanto el signo del resultado es también negativo. Y 6 menos 2 nos da 4. X 1. 1 y 1. ¿Sí? Entonces ahí chequen sus respuestas. Los dos tenían partes de la respuesta correcta, partes equivocadas, pero ahí presten atención a los signos. Les repito, signos diferentes es cuando hacemos resta. Cuando tenemos signos iguales sumamos, ¿sí? Si tienen alguna duda, escriben en el chat, si no, ahorita pasamos a otro ejemplo. Pero chequen las respuestas contra lo que ustedes realizaron y vean dónde tuvieron sus errores. ¿Sí? Si tienen alguna duda, escriben en el chat, si no, ahorita continuamos con otro ejemplo. Vamos a pasar al siguiente ejemplo, jóvenes. Voy a anotar ahí otro ejemplo. Bueno, resuelvan el siguiente problema donde pueden tener sumas o pueden tener restas. Y tienen 2 minutos para resolverlo y ahorita me anotan su respuesta en el chat.
Bueno, vamos a anotar, vamos a ver cuál sería la respuesta correcta. Bueno, ahí, en la primera columna tenemos una resta, ¿sí? El primer término es positivo. Entonces ahí van a elegir primero el de mayor valor, que era el coeficiente de mayor valor, que era el 6, por lo tanto el resultado era negativo, ya que ese 6 es negativo. Después restamos 6 menos 2, nos da 4P1. Entonces aquí debemos haber agregado también los exponentes. Segunda columna. Aquí tenemos una resta. ¿Por qué tenemos una resta? Porque tenemos signos diferentes. Tenemos un menos y un más. ¿Sí? Entonces aquí iban a identificar también el coeficiente de mayor valor, que en este caso era el 4. Por lo tanto, el resultado iba a ser positivo. Y aquí 4 menos 3 nos daba 1 a 1. Recuerden, signos diferentes es una resta. Y en la cuarta columna, perdón, en la tercera columna tenemos también otra resta. ¿Por qué? Porque tenemos signos diferentes. Entonces, si uno sale, íbamos a identificar el coeficiente con el valor, el coeficiente numérico con el valor más alto, porque ese coeficiente determina el signo del resultado. Como el 5 es negativo, el resultado también va a ser negativo. Y restamos 5 menos 4 nos da igual 1, R1. ¿Sí? Entonces chequen ahí los signos, les repito. Eso nos va a guiar para decir si es una resta o es una suma. Recuerden, signos diferentes son restas. Cuando son restas, se identifican el coeficiente de mayor valor para determinar el signo del resultado. Después realizamos la resta. Y en la última parte escribimos el exponente con su respectivo, la letra con su respectivo exponente. ¿Dudas sobre este ejemplo? Bueno, vamos a ver un último ejemplo. Vamos a ver un último ejemplo y sobre sumas y restas. Y con eso terminamos la clase del día de hoy. Mande. Ellos al terminar el formulario Bueno, tienen 2 minutos para resolverlo y ahorita comparamos sus respuestas.
Bueno, jóvenes, vamos a resolver ese problema ahí. Primero, agregábamos al 4 su signo positivo y tenían que identificar que era una resta porque tenían unos signos diferentes. Vamos a identificar el coeficiente de mayor valor, que era el negativo, menos 8. Por lo tanto, el resultado es negativo. Ahora procedemos a restar 8 menos 4, 4, la x se pasa igual con su exponente 1. Después, en la segunda columna tenemos una suma. ¿Por qué suma? Porque tenemos los signos iguales. Entonces recuerden, siempre que tengan signos iguales es una suma. El signo del resultado va a ser el signo que tienen en común, que en este caso es negativo. Después los números se van a sumar, 6 y 3, 9, Z, 1. ¿Sí? Recuerden, signos iguales son sumas. Y en la tercera columna tenemos signos diferentes, entonces tenemos una resta. Y van a identificar el coeficiente de mayor valor para saber qué signo va a tener el resultado. En este caso el 7 es positivo, el resultado es positivo. 7 menos 3 nos da 4, B1. Entonces esa sería la respuesta correcta. Entonces ahí la respuesta correcta sería la de su compañero José Manuel. Entonces, Gretel, ahí tuviste unos errores en la segunda y en la tercera columna, pero repito, eso es con la práctica, van a dejar de cometer esos errores, pero es importante que sepan diferenciar entre lo que es una suma y una resta, ¿sí? Porque ya después vamos a tener más términos algebraicos sumando y restando a la vez. Estos son ejemplos sencillos, porque en cada columna estamos sumando 2 términos algebraicos, pero a partir de la otra semana vamos a ver problemas donde vamos a tener 3 o hasta 5 términos algebraicos en una sola columna y los vamos a tener que sumar y restar. Entonces, debe quedarles claro cómo identificar, ya sea sumo o resta aquí, que son ejemplos sencillos, ya que la otra semana vamos a ver ejemplos más complicados donde vamos a tener de 3 a 4 términos sumando y restando en una misma columna. Entonces, así ahí se va a ir complicando un poquito más. Entonces, esto, repásenlo. Exactamente. Sí, ahí, ese fue el problema. Entonces, jóvenes, esto sería todo por la clase del día de hoy. Tengo clase con otro grupo. Nos veremos el día lunes. Recuerden que mañana no hay clase. Vamos a trabajar en Classroom y con los temas que hemos trabajado esta semana, que es suma y resta de términos algebraicos. Entonces, nos vemos el próximo lunes, jóvenes. Y mañana no olviden entrar al Classroom para resolver los ejercicios. Que tengan un buen día. Nos vemos, José Manuel, Gretel. Gracias por participar y conectarse. Hasta el próximo lunes. Nos vemos.